Bueno, el primer tema que vamos a ver, teniendo un amplificador básico, ¿no? Con un polo dominante, la transferencia es esta que está acá, ¿no? O sea, el polo dominante del amplificador básico está en P sub 1. Fíjense que cuando S vale P sub 1 se anula el denominador, eso es un polo. Y este sistema, ganancia en frecuencias medias, ¿no? Dividido 1 menos S sobre P sub 1, es la respuesta en frecuencia, la transferencia de A, del amplificador básico. O sea que es un amplificador que tiene en frecuencias medias la ganancia A sub M y que tiene un solo polo, o un polo simple, un polo dominante en P sub 1. La transferencia del realimentado, es A sobre 1 más A por beta. A sobre 1 más A por beta. A sobre 1 más A por beta. Entonces, A tiene esta transferencia. Beta en este ejemplo en particular es resistivo, como lo dice acá la descripción de la figura 1. De manera que ¿quién va a introducir solamente desfasaje en la señal? El bloque activo, que se entiende que por ahí es un emisor común, por ejemplo. Esta tranquilamente podría ser la transferencia de un emisor común, al cual le aplicamos una malla de realimentación. Bueno, si desarrollan esto, A sobre 1 más A por beta, la frecuencia de corte del bloque activo, la omega de corte, acuérdense, va a estar en omega igual a menos P sub 1. O sea, cuando la omega coincide con el módulo de P sub 1, con la distancia al origen de P sub 1. Desarrollo esto, desarrollo el denominador y me queda que la transferencia al realimentado en frecuencias medias, A sobre 1 sobre D, digamos, A sobre D, en frecuencias medias, y el nuevo polo, el polo del sistema realimentado, ¿cuántas veces quedó corrido? O sea, P sub 1 quedó multiplicado por D. Este es el nuevo polo del sistema realimentado. Entonces, ¿dónde está el nuevo polo? El nuevo polo está corrido de veces, alejado de veces del origen. Quiere decir que el ancho de banda del sistema realimentado aumentó ¿cuántas veces respecto al sistema lazo abierto? Debe ser, profe. De veces, ¿no? Un sistema que lo realimento con una diferencia de retorno de 100 va a tener 100 veces más ancho de banda que el sistema original. Siempre y cuando el sistema original tenga un polo simple, ¿no? Estamos haciendo la deducción con el sistema original que tiene un polo simple, como puede ser un emisor común, un base común, un amplificador operacional tiene un polo simple. Bueno, recuerden que el numerito A por beta se llama diferencia de retorno. Perdón, ganancia del lazo. A por beta se llama ganancia del lazo. Y A por beta más 1 se llama D, diferencia de retorno. Bueno, acá lo que tienen es cómo era el sistema original en decibeles, ¿no? 20 logaritmo de A sub m con el polo en P sub 1 y la caída de 20 dB por década. Acá estoy graficando el módulo del sistema realimentado. Y cuando lo realimento, el sistema viene con una ganancia que es 20 logaritmo de 1 sobre beta hasta el nuevo polo, ¿no? Y el nuevo polo está en P sub 1 por D. Y acá en el medio tengo las infinitas realimentaciones posibles. Puedo venir con otra realimentación intermedia, que va a tener una frecuencia de corte antes, otra. Puedo realimentar más, si realimento más, la ganancia va a ser menor y el ancho de banda va a ser mayor. Entonces, magnitud de la ganancia a lazo abierto y a lazo cerrado en función de la frecuencia. Acá lo que muestra que en un sistema de polo simple, el producto ganancia por ancho de banda es constante. En un sistema de polo simple, el producto ganancia por ancho de banda es constante.
Bueno, en este caso particular, si realimento con esta diferencia de retorno, el polo se corrió d veces. Por lo tanto, la frecuencia de corte del sistema aumentó d veces. Y acá está el lugar geométrico. En sistemas de control van a ver el lugar de raíces o el lugar geométrico del polo. Acá no se ve muy bien, pero hay una línea más gruesa entre P sub 1 hacia acá, hacia el semieje real negativo. Y como el polo se va moviendo, se va alejando del origen a medida que aumenta la realimentación. Ya. Esta zona, el polo no la tiene, no puede estar en esta zona. Arranco del polo en lazo abierto, que es P sub 1, y el polo se va a ir alejando del origen por el semieje real negativo a medida que aumento ¿quién? ¿Cuál es el parámetro acá? Y el parámetro puede ser beta o puede ser T. Si aumento beta, aumento la realimentación. Sí, Entonces acá dice posición del polo del lazo cerrado en función de la ganancia del lazo, en función de T. Pero T depende de beta, ¿no? Entonces si yo aumento beta, también aumenta T. Y el polo se me va alejando del origen. Si el polo se aleja del origen, quiere decir que tiene mayor ancho de banda. ¿De acuerdo? Entonces las tres primeras hojas del apunte. Profe, perdón, ahí, usted dice entonces si aumento la ganancia, aumenta el ancho de banda, ¿no era al revés? ¿La ganancia del lazo? ¿O esto? Ah, no dije nada. Esa ganancia del lazo, la otra La ganancia. ganancia del lazo es una cosa y la ganancia es otra Sí, cosa. la verdad, sí, está bien, me confundí. Aumentar la ganancia del lazo habitualmente se aumenta aumentando la cantidad de realimentación, aumentando el beta. Está bien, perfecto. Entonces yo tengo el polo acá, suponete que lo llevas a frecuencia, no sé, en 1 MHz, ¿no? Y realimentás con una diferencia de retorno de 10, bueno, el polo se te mueve a 10 MHz. O sea, el ancho de banda aumentó. Y la ganancia cayó 10. O sea, si la ganancia cayó 10, el ancho de banda aumentó 10. Ok. Bueno, ese es el objetivo de las tres primeras hojas del apunte. Tratan de eso, ¿no? Ven que dice relación de la ganancia y el ancho de banda en un sistema con polo dominante. Esto lo vimos cuando vimos Miller, ¿no? Y vimos el emisor común. Vimos que en el emisor común, bueno, de eso se trataba el problema 5 que le habíamos pedido que hagan, ¿no? Por eso no es casualidad que yo les haya pedido ese problema o le haya dicho a Adriel que les pida ese problema, porque eso me iba a ayudar a mí a reforzar estos conceptos. Entonces, bueno, es esa la cuestión. En un emisor común, si ustedes le tocan la carga, le tocan RL, con la carga ustedes pueden subir o bajar la ganancia, porque la carga es GM por RD, ¿no? Y si baja o sube la ganancia, cuando sube la ganancia aumenta el efecto Miller, cuando baja la ganancia baja el efecto Miller. Entonces, por eso cuando baja la ganancia sube el ancho de banda, cuando sube la ganancia baja el ancho de banda. O sea, el ancho de banda es inversamente proporcional a la ganancia de tensión del sistema. Y acá se pone de manifiesto en forma matemática eso. El ancho de banda del lazo cerrado es D veces el ancho de banda del lazo abierto. Esto es D y este es el polo original del lazo abierto. Bueno, ¿hasta acá me siguieron? sí, Bueno, vamos a ver un amplificador con tres polos. Vamos a suponer que los polos están lo suficientemente alejados, por lo menos una década, el uno del otro, para que no influenciarse, no entorpecerse uno con otro. Este sería un sistema sin ceros. Ven que el numerador tiene una constante. El numerador no tiene ningún polinomio en S, o bien dicho, S a la cero. Y el polinomio en S, que es un polinomio de S al cubo, está en el denominador. O sea, es un sistema con tres polos. Cualquiera de los valores de S, donde están
los indicativos de los polos, que son las crucecitas. Cuando S vale P sub 1, se me anula el denominador. O cuando S vale P sub 2, se me anula el denominador. O cuando S vale P sub 3, también se me anula el denominador. ¿Ok? Entonces, ahí tengo caracterizado el sistema con tres polos. Bueno, hasta ahora no dije más que eso. ¿Cómo se expresa un polinomio factorizado en el denominador que indique los tres polos? Bueno, ahí como lo tienen en imagen. 1 menos S sobre P sub 1. 1 menos S sobre P sub 2. 1 menos S sobre P sub 3. Bueno, ¿qué pasa si lo llevo a Bode? ¿Ustedes diagrama de Bode vieron? En teoría de circuito. Sí. Sí. Si lo llevo al diagrama de Bode, van a saber que en cada posición de cada polo se inicia una caída en el diagrama de amplitud. Se inicia una caída de 20 de B por década. O sea que cuando llegamos a P sub 1, inicia la caída de 20 de B por década. Cuando llegamos a P sub 2, 40 de B por década. Cuando llegamos a P sub 3, 60 de B por década. Es el diagrama de amplitud. Y el diagrama de fase, ¿qué conviene hacer en el diagrama de fase? Bueno, grafico las fases por separado, que son las líneas más finitas. O sea, una década antes se inicia el diagrama de fase. En el mismo polo, la componente de fase es 45 grados negativa. Y una década después es 90 grados. La contribución total del polo es 90 grados. Eso para P sub 1, esto para P sub 2 y esto para P sub 3. El diagrama de fase hay que dibujarlo sumando los diagramas parciales. Entonces, ¿dónde tengo que poner interés? Poner atención, perdón. Donde hay un quiebre. Por ejemplo, acá hay un quiebre. Acá se inicia la acción de un polo. Acá hay un quiebre. Acá finaliza la acción de un polo. Hay un quiebre. Acá se inicia la acción de un polo. Acá se finaliza la acción de un polo. Y acá se finaliza la acción de un polo. Cuando unen punto a punto las tres curvas, les queda la curva final, que es la de mayor grosor, que obviamente termina en 270 grados. ¿Por qué? Porque tengo tres polos. Entonces, en esta unidad tenemos que tener bien en claro cómo dibujar diagramas de Bode, cómo graficar respuesta en frecuencia. Entonces, les recuerdo, para polos simples reales, polos reales y negativos, o sea, no estoy hablando de polos complejos conjugados. En cada polo el diagrama de amplitud suma menos 20 dB por década y en cada polo el diagrama de fase contribuye con menos 45 grados. Acá hay marcada una omega que se llama omega 180. ¿Y qué les parece que indica esa omega 180? Fíjense en el diagrama que les está marcando. Cuando la fase alcanza los menos 180. Claro, o sea, es la frecuencia. Dame un segundito. Es la frecuencia para la ¿Oscilación cual. interna o no? ¿Cómo? ¿Es una frecuencia de oscilación interna o no? No. No. No, porque esto es un sistema a lazo abierto, no está realimentado. Entonces, Ah, listo. un segundito. Este sistema no está realimentado. Entonces, simplemente es la frecuencia
de este sistema, que es un amplificador a lazo abierto, para el cual su fase vale 180 grados negativos. O sea, es una frecuencia que si ustedes se la aplican en la entrada al amplificador, la señal que van a obtener en la salida sale desfasada, sale invertida básicamente. Si es una senoidal, sale invertida. O sea, es una frecuencia ya a echarle el ojo porque es una frecuencia que probablemente nos traiga problemas cuando realimentemos con un beta resistivo. Como un beta resistivo no introduce desfasaje por ser resistivo. ¿De acuerdo? Entonces ya ¿Puede nos repetir, vamos. profe, lo último? Disculpe, o sea, si yo inyecto esa frecuencia, a la salida debe tener el... Claro, suponete que esta frecuencia sea, no sé, 100 kHz, ¿no? Está en omega acá, ¿no? Omega es radian sobre segundo, 1 sobre segundo, pero suponete que esté en el eje de frecuencia y sea 100 kHz. Bueno, vos a este amplificador le ponés esa senoidal de 100 kHz, ponés la punta de prueba del osciloscopio. Cuando analizás la salida vas a ver la misma senoidal amplificada, pero invertida 180 grados. Ahora sí, perfecto. Listo, gracias. ¿Amplificada cuánto? A. Está de 180, porque esto es ganancia. Pero la senoidal va a estar invertida. Donde tenés el lóbulo positivo vas a tener lóbulo negativo. ¿Entendés? Sí, 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 perfecto. Sí. Bien. ¿Qué es esto? Acuérdense de esto que está acá. ¿Qué era T? El T Ganancia del en lazo. ganancia del lazo, A por beta. Pero este T sub 0 es el de frecuencias medias. Pero si ustedes lo expanden a todas las omega, ¿T qué vale? T vale A por beta. Y A depende de omega. Vamos a suponer que el beta es resistivo, ¿no? Entonces, este diagrama de Nyquist se corresponde a este amplificador básico realimentado con un beta resistivo. O sea, yo este amplificador de 3 polos lo realimento con un beta resistivo. ¿Y qué voy a graficar acá? Fíjense cuál es el eje. El eje es parte imaginaria y parte real. ¿Es el plano complejo esto? No. No. Esto es un eje, un par de ejes de coordenadas, un sistema cartesiano, donde lo que estamos graficando es un número complejo. O sea, la parte real sobre el eje de abscisas y la parte imaginaria sobre el eje de ordenadas. ¿Cuántas formas hay de graficar un complejo? Bueno, una es en coordenadas cartesianas, parte real y parte imaginaria. Y la otra forma de graficar un complejo es con módulo y fase. ¿De acuerdo? La otra forma de graficar un complejo es con módulo y fase. Entonces, si yo grafico T, por ejemplo, en esta frecuencia que está acá, donde tengo el puntero, voy a tener este módulo, que es la distancia de la línea punteada. Este es el módulo para ese punto, y la fase para ese punto es esta fase que está acá. ¿Entiende? Sí, sí. Si grafico T en este punto que estoy marcando acá con el puntero, ¿cuál es el módulo? El módulo es esta distancia. Y la fase sería Del eje real. desde 0 Arriba. hasta acá. Claro. Entonces, todos estos puntitos de acá son los valores de T, de A de J omega por beta, en función de la frecuencia, módulo y fase. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cuando ustedes están en corriente continua, están en este punto que tienen marcado acá, donde la diferencia de retorno vale el A de frecuencias medias por el beta resistivo, la de la página 1 del apunte. Están parados acá. Empiezan a aumentar la frecuencia y A por beta empieza a moverse así, módulo y fase, hasta una frecuencia donde la fase vale 180. ¿Y cuál es esa frecuencia? Es la frecuencia donde la fase de A vale 180 porque beta es resistivo. Es la omega de 180. Luego siguen aumentando la frecuencia y el diagrama de Nyquist, en lugar de irse para acá arriba, ¿para dónde se va? Se va por acá.
Y la pregunta del millón es ¿por qué este numerito t, su módulo va tendiendo a 0? Porque lo que está haciendo el módulo es tender a 0 a medida que la frecuencia sube. ¿Por qué tiende a 0 t? ¿Quién tiende a 0 cuando la frecuencia sube? Cuando la frecuencia sube, ¿quién se me va? Porque esto si estuviese en veces, en lugar de dB, sería una curva que se va aproximando al origen, al 0, perdón, pero no toca nunca el eje, ¿no? Como es logarítmica, se hace infinitamente negativa. El módulo de la ganancia de A, el módulo de la ganancia de A, se me viene a pique con la frecuencia, más teniendo 3 polos, ¿no? Entonces, si T es A por beta, ¿cuál es el módulo de T? El módulo de T es el módulo de A por el módulo de beta. Si beta es constante y A se me está aproximando a 0 A, cuando sube la frecuencia, el módulo de T llevado por el módulo de A se me hace 0 y vengo acá. Todo esto ocurre físicamente cuando yo aumento omega. Cuando aumento omega, T hace esto. ¿De acuerdo? Ahora matemáticamente, si yo expreso todo esto matemáticamente, puedo poner omega negativo. Menos 1 radian sobre segundo, menos 2 radianes sobre segundo, menos 3 radianes, que físicamente no tiene ningún significado, pero matemáticamente lo puedo hacer. Y el recorrido sería este. O sea que el diagrama de Nyquist siempre es simétrico respecto al eje real. Siempre. ¿Cuál es el punto más conflictivo? ¿Cuál es el punto más conflictivo? Este. Porque cuando t vale menos 1, ¿qué pasa si yo estoy en una omega que A por beta vale menos 1? ¿Qué ¿Es pasa con el infinita? denominador? El denominador se me anula, y la ganancia realimentada se me hace infinita. Estoy en una situación de realimentación positiva, de la peor de las condiciones, porque la ganancia del realimentado se me hace infinita. Entonces Nyquist dice, grafiquen la diferencia de retorno en función de omega en el plano de los números complejos, parte imaginaria, parte real. Y fíjense qué tan cerca pasan del punto menos 1, 0. Ahí está la clave de saber si un sistema puede oscilar o no. Entonces, lo primero que dice Nyquist, que si el diagrama polar de T toca al punto menos 1, 0 o lo encierra, como es este el caso, ¿cuántas veces lo encierra acá? 2 veces. Porque lo encierra con este círculo que está acá y lo encierra con este óvalo que está acá. Si el diagrama de Nyquist toca al punto menos 1, 0 o lo encierra, el sistema se considera inestable. Es un sistema propenso a oscilar. Eso dice Nyquist. Criterio de estabilidad de Nyquist. Lo que pasa es que nosotros cuando hagamos ejercicios, y van a ser ejercicios relacionados con circuitos prácticos, no vamos a usar diagrama de Nyquist porque no es fácil graficar un diagrama de Nyquist. Vamos a usar diagramas de Bode, que es más familiar para nosotros. Pero tenemos que tener en claro el criterio que dijo Nyquist. Y Nyquist se destacó en sus presentaciones en todo lo que tuviese que ver con estabilidad de los sistemas. Entonces, lo primero que dice Nyquist es, tu diagrama de Nyquist no tiene que ni tocar el punto menos 1, 0 ni encerrarlo. Eso es lo primero que hay que tener cuidado. Ahora Nyquist dice, bueno, vamos a suponer que para nosotros es muy complicado
graficar el diagrama de Nyquist. Entonces dice, bueno, no te hagas problema. No te hagas problema. Graficar nada más el módulo de t en la omega 180, que sería esta distancia al origen. Dice, si el módulo de t toca al punto menos 1, 0 o lo sobrepasa, si el módulo de t alcanza al punto menos 1, 0 o lo sobrepasa, el sistema es inestable. Dice, no hace falta que hagas todo el diagrama. Porque lo que está determinando Nyquist es por dónde cruza al semieje real negativo, por dónde lo cruza. Si lo cruza a la izquierda de menos 1, 0 o lo cruza a la derecha. Esa es otra forma de... O sea, lo que les está diciendo es calculen este número. A de 180 por beta. ¿Se pierde información? Sí, se pierde información, porque Nyquist dice que si el diagrama encierra dos veces, por ejemplo, en este caso encierra dos veces al punto menos 1, 0, van a ser dos los polos del sistema que pasen al semiplano derecho, porque el diagrama lo encierra dos veces. Y también Nyquist dice que si el diagrama pasa por el punto menos 1, 0, el diagrama pasa por acá, los polos están ubicados los polos de lazo cerrado del sistema realimentado están ubicados en el eje de omega. Son estos dos. Ahora, si el diagrama encierra el punto, significa que los polos ya pasaron al semiplano derecho, los polos de lazo cerrado, y el sistema es totalmente inestable. ¿Se O entendió sea, el diagrama? si lo toca, queda sobre el eje imaginario. Si lo Sí. encierra, pasa a ser Pasaron. completamente inestable. Y si lo encierra dos veces, lo tenés reflejado también. Esas tres cosas. No. Si lo encierra dos veces, son dos los polos que pasan al semiplano derecho, que es lo habitual. Habitualmente son dos. Ah, son dos polos Siempre son distintos. complejos conjugados, siempre son complejos conjugados. Esto lo Ok. van a ver con más detalle en sistemas de control. Y si lo toca, es porque justo están en J omega. Ya el sistema es inestable de por sí, porque prácticamente un sistema que tiene dos polos en J omega es un sistema oscilatorio. Ahora, si el sistema se vuelve totalmente estable, los polos, este polo se va a venir hacia el eje acá, el polo este se va a venir hacia el eje, se van a encontrar los dos juntos, uno se va a ir hacia el origen y el otro se va a alejar del origen, a medida que yo hago estable el sistema. Esto se llama lugar de raíces de los polos de lazo cerrado, usando como parámetro la cantidad de realimentación. Ustedes están usando como parámetro la cantidad de realimentación. Entonces los polos se juntan después en el semieje real negativo y se desdoblan. Esto se profundiza en sistemas de control y servomecanismo. Lo que quiero que les quede acá del diagrama de Nyquist es que cualquier sistema que ustedes grafiquen en forma polar T, la ganancia del lazo, y ese sistema encierre, ese gráfico encierre al punto menos 1, 0 o lo toque, es un sistema para Nyquist inestable. Si grafican A de 180 por beta, según la teoría purista de Nyquist, tiene que ser menor que, el módulo tiene que ser menor que 1, o sea, no tiene que tocar este punto. Vamos a ver después que nosotros cuando hagamos los ejercicios vamos a hacer que ese módulo de A de 180 por beta no sobrepase a 0,3. O sea, dividan este segmento que les estoy marcando acá, divídanlo en tres partes. Y la exigencia práctica, no la exigencia teórica de Nyquist, sino la exigencia de los circuitos prácticos, va a hacer que este segmento A de 180 por beta no sea mayor a 0,3. ¿Quedó claro? Sí, profe. No, profe, 0,3. 0,3. Eso lo van a ver en un ratito cuando veamos el método que realmente vamos a usar en los ejercicios. Profe, mientras más se acerca al punto, ¿más oscilante se vuelve o no tiene nada que ver con...? Sí, tiene que ver, porque los polos se arriman al J omega. Claro. Justamente esa es la... Vos podés tener los polos acá, ¿no? Donde te estoy marcando, uno acá arriba, otro acá abajo, ¿no?
el sistema, si bien tiene componente oscilatoria, también tiene componente de amortiguamiento, porque tiene distancia del origen sobre el semieje real negativo. Es un sistema amortiguado. O sea, como si fuese una pesa con un resorte. Bueno, esa pesa con el resorte tiene una resistencia por rozamiento, porque el resorte no es ideal. Entonces, bueno, eso implica que hay disipación de calor en el sistema y el sistema en algún momento se va a detener. Si ustedes corren la pesa del origen, la pesa va a empezar a oscilar y el sistema se va a detener. Cuando ustedes están en la plaza amacando a un chico en una hamaca, si ustedes dejan de empujar la hamaca, en algún momento la hamaca se detiene. Eso lo saben que no, si no el chico se quedaría ahí amacándose eternamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por el rozamiento. Y el rozamiento se traduce en calor. Si el sistema de la sillita con el nene y la hamaca y la cadena que forma la hamaca fuese ideal, ustedes lo sacan de la posición de equilibrio y el chico se queda amacándose eternamente, toda la vida, salvo que vaya alguien y lo frene. No existe ese sistema. Por más WD-40 que le pongan, el sistema no es perfecto, tiene rozamiento y en algún momento se detiene. Y acá pasa lo mismo. El sistema se vuelve oscilatorio cuando los polos se empiezan a arrimar a J omega. Eso en el diagrama de Nyquist en el diagrama de Nyquist es que el diagrama de gráfico polar de la diferencia, la ganancia del lazo está acercándose al punto menos 1, 0, está pasando cerca del punto menos 1, 0. Cuando lo toca, listo, ya estamos en J omega. Y cuando lo encierra, ya está, ya no solo estoy en J omega, sino que estoy en el semiplano derecho, zona de oscilación total, zona de inestabilidad. Pero un hecho llamativo es que este sistema tenía 3 polos a lazo abierto, sin embargo, a lazo cerrado tiene 2 polos. Eso también es algo típico. O sea, los polos que pasan al semiplano derecho son 2. Eso también ocurre. ¿Ok? Bueno, todo este tema Sí. se retoma en sistema de control. Toda la materia sistema de control trata de esto. Toda la materia. Criterio de estabilidad de Nyquist. Por ejemplo, si en lugar de la malla beta esto fuera la constante elástica de un resorte, ustedes sabrían que la constante elástica del resorte puede estar entre tal valor y tal valor. O sea, cuando diseñan un sistema mecánico, bueno, dicen la constante elástica del resorte va a estar entre tal valor y tal valor, de manera que ningún polo se me pase al semiplano derecho. ¿De acuerdo? Y lo mismo para un sistema electrónico. Ustedes pueden tener oscilaciones mecánicas en un sistema mecánico. En un sistema electrónico, eso se traduce en señales no deseadas en la salida del sistema. Señales que son señales espurias que se retroalimentan positivamente, se amplifican y aparecen en la salida. Ahora, a los fines prácticos nosotros no vamos a usar Nyquist porque no es algo fácil de graficar. Esto lo pueden hacer con una computadora. De hecho, debe haber programas que lo hacen. Creo que el MATLAB lo hace. No lo sé, no estoy seguro. Pero para una persona que está haciendo un diseño con una calculadora, con un papel y con un lápiz, no es algo fácil de graficar. Pero si entienden esto, podemos ya hablar de cuál va a ser el método práctico que vamos a usar. Así que hagamos una cosa, hagamos 10 minutos de recreo, vayan asimilando esto y les enseño qué método vamos a usar en los ejercicios. Si van a Miel, van a encontrar que además de este apunte, les subí la guía de ejercicios en esta unidad. ¿Alguna duda? Profe, el segmento que dijo que tenía que medir 0,3, ese que estaba marcado ahí, ¿no? Menor a 0,3. Espérame un segundo.
Nyquist te decía, en forma teórica, ¿no? O sea, es como que el rulito lo haces más chiquito, hacia la derecha, para que sea 0,3, ¿no? Espera, dame un segundito. Nyquist te decía, si no querés graficar todo el diagrama, decía, bueno, fíjate en la omega de 180, ¿cuánto vale el módulo de t? Suponete que vale eso, ¿no? ¿Ok? Sí, sí. Ahora, según Nyquist, lo que no tiene que ocurrir es que no toques al punto. Según Nyquist, vos te arrimás, no sé, a 0,98 y podés llegar a decir que el sistema es estable. ¿De acuerdo? Sí. Eso es cuando Nyquist publica su tratado, habla de eso. Pero ¿qué pasa? Después vienen todos los ingenieros que empezaron a armar circuitos con válvulas. Y de hecho, la realimentación se inventó cuando no existía el transistor. La realimentación se inventó en la década del 20, más cerca de la década del 30. No existían los transistores, existían las válvulas, los tubos de vacío. Entonces los tipos empíricamente se dieron cuenta que el tratado de Nyquist, si bien era muy valioso, no tenía criterios prácticos. Es decir, armaban circuitos que tenía, por ejemplo, un T de 0,7, como está ahí dibujado, de módulo de 0,7 y el sistema oscilaba. Sin arrimarse al punto -1,0, el sistema oscilaba. ¿De acuerdo? Siempre en la omega de 180, ¿no? Lo que es lo mismo es decir que, bueno, en este caso particular, ese diagrama de Nyquist eh, pasaba en lugar de pasar de encerrar al punto en -1,0, le pasaba cerca, así como si fuese esto, ¿no? Para Nyquist eso no oscila, pero en la práctica sí oscilaba. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora. Entonces empezaron a armar circuitos y a establecer conclusiones. Probaron uno, probaron otro, empezaron a notar. Este oscila, este no oscila, hasta que se llegó, después de que muchos ingenieros eléctricos experimentaban en sus laboratorios, se llegó a la conclusión de que no existía sobre el planeta ningún circuito que oscilara que tuviese un módulo abajo de 0,3, en lugar de 1 era 0,3. Así esta distancia al origen, si la distancia al origen era menor o igual a 0,3, el circuito no había forma de que oscile, se comportaba bien. ¿Tiene realimentación positiva? Sí tiene realimentación positiva, sí que la tiene. Pero una cantidad de realimentación negativa que no es suficiente para perturbarme la señal, para distorsionármela, para agregarles señales espurias. O sea que en ese caso la señal sale limpia. Ok, está bien. Ahora sí. Ahora hagan 20 logaritmos de 0,3. A ver qué da. Más o menos, ¿no? ¿Cuánto da? Casi -11 dB. Bueno, pónganle menos 10 dB. 10 dB. Acuérdense ese Sí. número. Acuérdense ese número. Y la otra cuestión es, ¿qué pasa cuando el módulo vale 1? Si el módulo vale 1, bueno, uno tendría que pensar, ¿y hay puntos donde el módulo vale 1? Supónganse que el diagrama de Nyquist hace así, ¿no?
Bueno, en ese caso, vamos a suponer que no pasa el 0,3, anda todo bien. Después, hay puntos donde el diagrama de Naismith tiene módulo 1 y supónganse que ven, este punto que está acá, por ahí el diagrama, el módulo vale 1. El módulo de t vale 1. ¿De acuerdo? Lo que uno tendría que ver ahí, La omega no es 180, ¿no? no, la omega no, la fase. Claro, sí. Porque si el módulo vale 1, bueno, ¿y cuánto vale la fase? Ese módulo 1, ¿cuánto lo estoy restando? La peor condición es que el diagrama pase por este punto. Por este punto de acá. Porque eso es lo que me anula el denominador de la transferencia. Y me hace que haya una frecuencia donde la ganancia vale infinita. Bueno, esto es Naismith. Ahora, después del recreo, vamos a ver, y acuérdense de este 0,3, que son 10 dB. Vamos a ver los criterios que nosotros vamos a usar en los ejercicios y que ustedes van a usar en la práctica cuando armen un circuito. Ok. Oga. Les cuento algo, por ejemplo.